Sí, hoy estamos reunidos con todos los directores de los niveles y modalidades y los equipos de psicología y los equipos distritales. Nos acompaña Patricia Martínez, la inspectora de la modalidad, Adrián Melo, que es uno de los asesores de la modalidad, y Andrea Mascheroni, que es nuestra jefe regional. La idea es poder intercambiar acciones, experiencias y contar los directivos con más herramientas para intervenir en las situaciones de conflicto de vulneración de derechos. Bien. Bueno, por supuesto que estamos en una sociedad con ciertas características que implica estar muy atentos, ¿no? En la escuela se refleja lo que pasa en la sociedad, ¿no? Sí, por supuesto. Por eso, más que nada, digamos, es que, bueno, contamos con la presencia y el honor para nosotros hoy de Adrián, que ha estado trabajando y continúa trabajando dentro de la modalidad en todo lo que respecta a las políticas de cuidado. ¿Quiénes han sido convocados para hacer este intercambio o recibir esta formación? Fueron convocados los directores de las distintas niveles y modalidades y todos los equipos de orientación escolar y los equipos distritales, de AEIPRI y el equipo de inclusión, que son las estructuras propias, digamos, de nuestra modalidad de psicología comunitaria y pedagogía social. Bueno, Adrián, qué tema, ¿no? Sí. Saber cómo abordar en las escuelas, los problemas que se dan cotidianamente y cómo asegurar que los chicos estén bien contenidos, ¿no? Sí, en realidad, bueno, es tratar también de pensar en forma colectiva, herramientas que nos permitan no solamente cuidar a las y los estudiantes, sino también cuidar a las y los docentes y cuidar a las familias, ¿no? En ese sentido, poder profundizar sobre la actualización de esta revisión que se hizo también de la guía de orientación para situaciones de conflicto y vulneración de derechos, poder intercambiar experiencias, también lo que haya servido de experiencia en algunos docentes puede servir para otras situaciones, ¿no? Poder pensar las nuevas situaciones emergentes que tengan que ver sobre todo con educación sexual integral, con las redes sociales, entre otras, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, del tema bullying en las escuelas, lo vemos. En realidad es algo de siempre, lo que pasa es que últimamente se trabaja mucho más en tratar de prevenirlo, ¿no? ¿Hay herramientas para eso? Sí, y también una de las cuestiones que se trabaja muy particularmente tiene que ver con cómo nombramos, ¿no? Porque sobre todo el término bullying surge es una denominación anglosajona, sobre todo, y que surge sobre todo del paradigma jurídico, y que, por un lado, presenta como dos identidades muy cristalizadas entre victimarios y víctimas, ¿no? Nosotros lo que solemos hablar es de acoso, porque como siempre estamos hablando acá de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, nosotros tenemos que intervenir y cuidar no solamente para el que en ese momento está en una situación de víctima, sino también para el que está en una situación de victimario. Claro, ambos necesitan ambos son niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y también el que está en ese momento en una situación de victimario, si uno también empieza a profundizar, también tiene una situación de sufrimiento, ¿no? Que le hace justamente ejercer esa situación, ¿no? El tema es que también, obviamente, los chicos tienen problemas en sus hogares, en los medios donde se desarrollan, ¿no? Fuera de la escuela. Y esto se trae a la escuela se hace eco, está atenta a eso. ¿Cómo se trata? Sí, no solamente ver cuáles son los indicios, ¿no? De una situación de padecimiento, ¿no? De sufrimiento de las y los estudiantes, sino también deslindar eso que muchas veces aparece como violencia escolar. La violencia no es escolar, la violencia no se produce en las escuelas no son el lugar de la violencia, sino que lo que pasa en las escuelas es que muchas veces se manifiestan situaciones de violencia social o situaciones de violencia familiar, tienen su expresión en la escuela. Pero es muy importante también decir eso, ¿no? Que la escuela en realidad es todo lo contrario de la violencia, ¿no? Es el lugar del diálogo, es el lugar de la resolución de los conflictos, es el lugar donde además el conflicto se transforma inclusive en una situación pedagógica. Se puede también aprender a partir de una situación de conflicto. Andrea, también muchas veces se da la polémica acerca de, digamos, la falta de sanciones, como existían antes en la escuela, ¿no? Por ahí hay mucha gente, muchos padres o la comunidad en general, acostumbrada a otra época, que dice, bueno,
con esto no se puede de alguna manera corregir lo que pasa. A ver, ¿qué podrías decir al respecto? No, yo voy a sumar un poquito y en este sentido que me estás preguntando, digo, no voy a sumar a lo que dice Adrián. A nosotros nos parece que toda situación que en principio podría parecer como lo que era antes una indisciplina, es un hecho que puede convertirse en una enseñanza y en un aprendizaje. Digo, en una situación pedagógica que genere mejor convivencia. Nunca la sanción, y lo estábamos hablando hoy mientras desayunábamos, nunca la sanción de antes fue una sanción que implicó un cambio o una modificación en la convivencia en las escuelas, sino que por todo el contrario, estas famosas amonestaciones que antes existían dejaban a muchos jóvenes al borde de quedarse afuera de la escuela porque nadie ponía la última amonestación ¿no? Y en otro sentido, si no, los dejaba fuera de la escuela y los dejaba en un mundo solos y librados a lo que el mundo les deparaba. Y la verdad es que la escuela es el lugar donde tienen que estar nuestros jóvenes y nuestras jóvenes aprendiendo. Entonces, hacer de esto y trabajarlo en acuerdos de convivencia, como lo proponemos en nuestras escuelas, implica esto, ¿no? Cuando todos acordamos algo, todos podemos llegar a una buena convivencia. Y bueno, es algo que todavía está muy instalado en nuestras escuelas y que nosotros seguimos trabajando. Por supuesto, un acuerdo de convivencia también implica algunas medidas de reparación, pero que no tienen que ver con dejar los chicos sin escolaridad y no tienen que ver nunca con esto, ¿no? De no abordar el conflicto para convertirlo en una acción pedagógica, en un proceso de enseñanza y aprendizaje situado para ese lugar. Muchas gracias y buena jornada. Sí, gracias a ustedes por estar presentes. Yo quiero también llevar públicamente el saludo a todos nuestros directores, que hoy es su día, en un mes muy especial como es el mes de la educación. También poner en valor, traer el saludo de nuestro director general Alberto Silioni, de nuestra subsecretaria Claudia Bracci. Adrián pertenece a la Dirección de Psicología. Está viniendo Eliana Vázquez, porque nosotros, estamos orgullosos y orgullosas de trabajar para una gestión educativa que ha puesto a la educación en el medio, ¿no? Y con esta política de cercanía y territorialidad nos acompañan permanentemente en nuestros distritos, y esto que venimos a hacer hoy implica eso, ¿no? Implica mirar la educación que tenemos en este contexto social y trabajar para que en nuestras escuelas siga circulando la ley, la palabra y el diálogo.